Brasil. Nada menos es hijo de la ex candidata al movimiento al socialismo, Carmen Lima Lobo. Pero lo que no dice ese señor es que el narcotraficante es sobrino del alcalde de San Joaquín y es sobrino del ex candidato a asambleísta por Unidad Demócrata, Óscar Vargas Lima Lobo, en el Beni. El sobrino de la senadora Áñez, su compañera de partido, cayó también en la avioneta con 480 kilogramos de droga. Se determina la detención preventiva por delito de ganancias de legitimación de ganancias ilícitas y transporte de sustancias controladas del señor Pablo Ramos Lima. Y fue mi persona el que lo marginó al señor Ramos, participado en muchos eventos del MAS, en la dirigencia deportiva de Warnes. No vengan aquí a decir de que esto se trata de un ataque opositor o que es parte de la conspiración de la derecha. Esta es una triste realidad. El MAS pareciera que dejó de ser un partido político para transformarse en un cartel de narcotráfico. El último caso bullado en este tema del narcotráfico es el presidente del Club Real América, que fue candidato por 24 horas del MAS y se lo vio también en imágenes relacionado con políticos de ese partido. Vamos a ver diarios, por favor, de cómo se informó sobre la captura del presidente de Real América. Enseguida lo vemos eso, el presidente de Real América ha sido detenido por legitimación de ganancias ilícitas, de eso está acusado. Tenemos dos invitados para hablar del tema, don Tomás Monasterio, diputado de Unidad Demócrata. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, señora Jimena, un gusto compartir con usted, con don José, con toda la prestigiosa teleaudiencia que sigue este importante medio de comunicación. Don Saúl Ábalos, representante del MAS, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo a todos, en particular a Tomás, que lo veo después de mucho tiempo. Un gusto. Don Tomás Monasterio, por favor, su primera impresión sobre estos casos que se han conocido en los últimos días y el último, ayer, la información que se tuvo del presidente de Real América. Un antecedente puede ser una casualidad, dos pueden ser hasta coincidencia, pero no que sean los escándalos reiterativos que vinculan a altas autoridades del movimiento socialismo, sus familiares, con delitos de narcotráfico. Mucho se ha hablado de que es una conspiración por parte de la derecha o es una conspiración por parte de la oposición para buscar desgastar al gobierno nacional, pero los antecedentes son realmente muy preocupantes cuando vemos una cercanía y una afinidad en todos los casos donde se involucra narcotráfico en relación al gobierno nacional, a las altas autoridades del país, donde vemos lamentablemente una relación y un vínculo estrecho y político, nada menos con personas que caen con antecedentes de narcotráfico. Esto obviamente hace entender muy bien que la situación cada vez se pone más crítica y peor. Si es que nosotros no podemos llevar adelante una denuncia para poder informar a la población boliviana, muchos de estos casos quedarían en la impunidad. Creo que obviamente es una señal muy negativa de que tenemos un gobierno que obviamente no ha asumido una posición responsable y seria para poder enfrentar la lucha contra el narcotráfico, y lo que es aún peor, muchos de los narcotraficantes que caen presos en el exterior o salen después de un escándalo mediático son militantes del partido de gobierno. Don Saúl Ábalos, ¿cómo puede responder a esto? Por favor, ¿es solamente gente que está vinculada al MAS? Bueno, sabe el diputado Monasterio que incluso hay narcotraficantes que han caído de apellido Monasterio también. Eso no significa que él sea narcotraficante. Hay también narcotraficantes que han caído de su propio partido de gobierno. ¿Será que su partido también, de su partido político también son narcotraficantes? Como el que señalaban hace un momento, el sobrino del alcalde de San Joaquín, que es de su propio partido. ¿Eso significa que su partido también está? El problema no es el partido. El problema es que los antisociales, los narcotraficantes, siempre han estado ligados al poder. No es la primera vez que la gente que está en el narcotráfico lo hicieron antes, cuando estaba Jaime Paz Zamora, y lo sabe el diputado Monasterio. Estaban también cuando estaba el presidente Banzer.
también había narcotráfico. Con el presidente Mesa también, con García Mesa también había narcotráfico. Pero lo importante ahora es que nadie puede decir, y aquí está la hidalguía de un representante nacional, reconocer. ¿Acaso se puede decir que hay narcovínculos con la gente de gobierno cuando es la gente de gobierno la que los encarcela? ¿Cómo es esto, don Tomás Monasterio? Es la gente de gobierno más bien la que los devela. Yo voy a ratificar mi posición y mi postura. El MAS pareciera que dejó de ser un partido político para transformarse en un cártel de narcotráfico. Y lo sostengo. ¿Tan fuerte así? ¿Sabe por qué lo sostengo así? Porque como bien decía el señor y el amigo Ávalo, decía de que los delincuentes muchas veces han estado cerca del poder, pero nunca en la vida se ha visto que a los delincuentes se los ponga como candidato. O yo miento cuando veo a una ex candidata a gobernadora en el departamento del Beni, que nada menos su hijo cae con 480 kilos de droga en el Brasil. Estoy mintiendo cuando vemos a un asesor del Consejo Municipal del partido del Movimiento al Socialismo que cae con 100 kilos de droga en el Brasil. Estoy mintiendo cuando vemos a un exsecretario de la gobernación del departamento del Beni, exsecretario de esta gobernación que cae con 2 kilos de droga. Permítame, por favor, don Saúl Ábalos, ¿qué puedes responder? Como buen caballero que asumimos que es el diputado Monasterio, también sería bueno que nos reconozca y nos diga, ¿toda esa gente acaso ha recibido una sola protección de parte de gente del gobierno? El señor que era asesor en el Consejo Municipal, ¿acaso recibió protección de la concejal Telles? El señor que era de Real América, ¿acaso recibió protección del ministro Romero? Don Tomás, la señora diputada candidata de su gobernación en el Beni, ¿recibió protección del gobernador del Beni? Queremos que responda ningún eso. tipo de protección. Bueno, primero tenemos que partir que no es por hablar más fuerte quien tiene la razón. En segundo lugar, tenemos que entender de que hay elementos y denuncias que este parlamentario ha hecho de una manipulación grosera de la justicia. Este señor, el señor Rea, resulta ser que esta misma persona se lo encuentra con 2 kilos de pichicata, se da la fuga, intenta asesinar a uno de nuestros oficiales policiales y llamativamente le dictan la libertad o la detención domiciliaria. Vamos a otro caso más reciente, que recién ha habido una sentencia en uno de los casos que denuncié con el caso de la diputada Adriana Arias. No denuncié acaso de que se llevó una audiencia entre gallos y medianoche, no denuncié de que se estaba buscando cómo beneficiar y tomar una medida benevolente a la delincuencia. Por supuesto que no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Pero no ha sido sentenciada ella? Ella sí fue sentenciada a través de un juicio abreviado. El juicio abreviado es una negociación que tiene el Ministerio Público, el delincuente, y por supuesto lo corrobora y lo ratifica el órgano judicial. Un delito que debería ser sancionado con 20 años de cárcel, aquí se va a una negociación para darle 10. Entonces, por favor, creo que el sol no se va a tapar con un dedo. Permítame, ni tampoco por con favor, las don Saúl Ábalos, ¿qué le provoca saber que el ex asesor, el ex secretario más bien de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Gobernación del Beni, que fue encontrado, se llama Edgar Segundo Rea Abaroma, que fue encontrado con droga, haya sido liberado? Mire, es justamente lo que yo pensaba mientras él hablaba. Pero acusa al gobierno y los achaca a los de otro órgano, como el órgano judicial. No es el gobierno el que los libera, es la policía la que los detiene. La policía depende del Ministerio del Gobierno, pero no la justicia. Sí. Más bien al contrario, es el ministro Romero que insistentemente lucha contra los operadores de justicia que liberan a esta gente. Distinto fuera que él nos diga en este momento, el ministro Romero ha protegido a tal, a cual, ha abogado por tal, muestra fotografías con el presidente, vicepresidente, con el ministro Romero, con autoridades de gobierno, pero no ha dicho, porque no existe ningún tipo de protección por parte de las autoridades de gobierno a toda esta gente delincuencial. Al contrario, si en este momento dijeran el ministro de gobierno protege, sabe él que eso no es cierto, por eso no lo dice, porque eso no es verdad. Él puede acusar a los operadores de justicia que los liberan, que no los meten presos, que los largan, que les dan tolerancia. Puede acusar, permítame, por pero favor, es otro órgano de gobierno, es otro órgano del Estado y no la gente de gobierno. Permítame, don Tomás Monasterio, por favor, ¿hay cómo decir si fue protegido? Lo hemos demostrado. En el caso de la diputada, de la hermana de la diputada Adriana Arias, hice conocer fotografías donde se mostraba nada menos que el juez
cautelar cuando se la detuvo y se la prendió a su hermana, en un acto político abierto, manifiesto, de campaña política por la reelección del presidente Morales. Estamos hablando del juez Ubieta, y lo digo con nombre y apellido porque las fotografías han sido públicas y hemos podido hacerlas circular no solamente a la opinión pública, sino al país. Este es solamente un ejemplo, pero yo quiero que hagamos un análisis mucho más profundo. No es tratar de sacarse el barro y tratar de echarle la responsabilidad a una justicia que es el resultado de la gestión del MAS. No es un secreto, si toda la población conoce y sabe que muchos de los operadores de justicia hoy en nuestro país, el único requisito para poder fungir estos cargos son ser funcionarios, militantes, amigos del poder político del MAS. Usted lo sabe muy bien, hemos visto algunas autoridades de pasar del Consejo Municipal de ser ujier a transformarse en juez. Ahora, permítame, ¿usted cree que el caso de Carlos Andrés Áñez mancha la imagen de su partido? Mire, yo don Tomás Monasterio, permítame, por favor. ¿Usted cree, para usted, sí, el caso del señor Áñez, Carlos Andrés Áñez, que es sobrino del alcalde de San Joaquín, de su propio partido? ¿Usted cree que mancha la imagen de su partido? Aquí no se trata de saber o decir quién es más narcotraficante, si es la oposición o el oficialismo. Aquí hay que ser claro y hay que tener una premisa que nos tiene que convocar a todos los bolivianos. La persona que comete un delito de lesa humanidad como es el narcotráfico, sea del partido político que sea, de la ideología que sea, tiene que estar preso. Y si el gobierno no tiene la galla para poder enfrentar este terrible mal, pues sepan que hay personas que estamos dispuestas a poder enfrentar estos temas con profunda seriedad. Yo quiero ser muy categórico en lo siguiente. Aquí se ha buscado desesperadamente en tratar de vincular a un hecho con el partido opositor que es el Movimiento Demócrata Social. Yo por responsabilidad creo que esto es una señal muy negativa que demuestra la falta de seriedad al momento de poder llevar adelante una investigación. No podemos hablar de narcotráfico para poder jarrear a la arena política. Tenemos que hablar las cosas como son. Nosotros en el partido no tenemos ninguno de nuestros militantes fotografía con el presidente Morales, no tenemos fotografías con el señor vicepresidente, ninguno de los militantes, el señor Vargas, ha caído con antecedentes de droga de 480 kilos o 100 kilos. Creo que obviamente es un despropósito el de tratar de buscar cómo meter a la bolsa a personas que son idóneas y que yo los conozco y que sé de su transparencia. Lo conozco al señor Vargas, conozco a la senadora Yanine Áñez y por supuesto sé que son personas que no tienen absolutamente nada que ver en el narcotráfico. Don Tomás Monasterio, ¿usted cree que si una persona que es funcionario público, que es político, por ejemplo, ministro, senador, diputado, alcalde, bueno, en fin, si tiene algún familiar que está vinculado al narcotráfico, ¿este funcionario público debe renunciar? Indudablemente, no puede ser posible que tengamos un Estado que permita que personas que tengan relación o vínculos familiares o antecedentes con el tema del narcotráfico estén administrando las riendas de este país. Entonces, ¿Yanine Áñez debe renunciar? Mire, Yanine Áñez tiene una relación muy lejana con este chico. Se ha tratado de involucrar y tratar de inmiscuir al tema del alcalde de San Joaquín, a la senadora, cuando no tienen ningún tipo de una relación estrecha o cercana. Lo que pasa es que usted me está diciendo primero que sí, deberían renunciar, pero en el caso de Yanine Áñez me dice que no, que tiene una relación lejana. Ah, no, yo hablo cuando hay procesos absolutamente comprobados y se puede demostrar una vinculación expresa y directa. Hay antecedentes que son muy distintos, de hablar de una senadora que es pariente de uno de los personajes que cae con droga, a hablar de la madre de esta persona que tiene obviamente antecedentes de narcotráfico. Yo, más allá de las apreciaciones si tienen que renunciar o no tienen que renunciar, creo que hay que ser categórico en lo siguiente: el narcotráfico es un terrible mal que nos está destruyendo, no solamente. Permítame, por favor, país. Don Saúl Ábalos, ¿usted qué opina sobre eso? ¿Deberían renunciar? Mire, lo primero que hay que hacer es ser bien honesto con uno mismo. Si el diputado Monasterio fue capaz de decir es el hijo de una candidata del MAS, también debería decir y es sobrino de un alcalde de los demócratas. Eso es ser honesto con uno mismo. Si dice tienen que renunciar los familiares de los vinculados al narcotráfico, yo no sé por qué tiene miedo de decir lo mismo cuando se trata de su partido. El problema es más allá de eso, es un problema de fondo. Si ustedes revisan los nombres de la gente que ha caído por hechos de narcotráfico, no hay un solo militante del MAS como tal. Toda la gente que ha caído es gente que de una o de otra manera se dio modos para acercarse a la gente del poder. También, como ¿no? Decía yo, con Jaime Paz Zamora sucedió lo mismo, con el otro sucedió lo mismo. Lamentablemente, la gente que comete delitos
lo hace usando todos los medios a su alcance. Pero aquí, lo dijo ya antes, aquí no importa de quién sea, de qué partido sea. No hay protección de parte de la gente de gobierno. Permítanme, por favor, así como los estamos escuchando ustedes, es importante escuchar la palabra del soberano. Nosotros salimos a las calles a preguntarle a la gente qué opina sobre los casos de políticos vinculados al narcotráfico, tanto oficialistas como opositores. Con el auspicio de Boliviana de Aviación, presentamos El Soberano. Casos de políticos vinculados al narcotráfico, tanto oficialistas como opositores. Yo creo que hay que hacer una investigación mucho más profunda, ¿no? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero son acusaciones bastante graves. Yo creo que es bastante grave y esperamos que la justicia cumpla con su rol y las investigaciones lleguen a su fin. Que es algo que debería cambiar aquí en el país y no sé, la verdad, cómo podríamos hacer para que eso suceda. Sí, en todos los países, incluyendo Estados Unidos, en el Reino Unido, hay narcotráfico en el gobierno. Y los mejores gobernantes son los que más narcos habían sido. Está mal, es lógico, está mal, pero ¿qué puedes hacer? Así se mueve el mundo. Nuestro país prácticamente sufre este problema ya hace 6 años y nadie siente vergüenza. Seguimos con el mismo presidente y la gente lo sigue apoyando, entonces supongo que no hay ningún problema al parecer. Prácticamente, digo, es un tema que está en la actualidad y lastimosamente que existan estas cosas en nuestro país, más que todo que la autoridad tiene que ser honesto en su trabajo, además de eso tiene que ver esa honradez y servir al pueblo, porque para eso se ¿Qué piensa usted sobre los casos de políticos vinculados al narcotráfico, tanto oficialistas como opositores? Que opino que es una realidad en nuestro país que estamos invadidos de narcotráfico. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué se debería hacer? Eliminar a los corruptos, no sé, hay tanta gente corrupta que el narcotráfico hasta está en la justicia, estamos podridos. Por causa de que son políticos, la política misma los corrompe y como la política en realidad y la justicia aquí en Bolivia no es parcial, ¿me entiendes? O sea, más bien es parcial, no es imparcial. Entonces siempre va de lado para los políticos. No le tengo mucha confianza, la verdad, a que políticos se metan en esas áreas porque por el momento siempre se ha visto que caen bajo la tentación de hacer lo que no es correcto. Entonces, en mi humilde opinión, no le tengo buena óptica a eso. Confiaría más que alguien del extranjero nos ayude y nos enseñe a lidiar bien con esos temas. Bueno, considero que es una constante en el país, lamentablemente, no solamente en esta última época, sino hace bastantes años atrás, que normalmente gente del gobierno... El auspicio de Boliviana de Aviación, hemos presentado El Soberano. Pero queremos seguir escuchando lo que dice la gente. Muchos nos han escrito a través de nuestro servicio de Facebook. Vamos a seguir, por favor, con Soberano. El Soberano. El tiempo pasa, pero no para mí. Tomando cada día Colnatur, cuidas tus articulaciones, huesos, músculos, dientes y piel de forma natural y efectiva. Colnatur me cuida. Colnatur, tu colágeno de confianza. Pruébalo, lo notarás y lo notarán. El Soberano. Bueno, el soberano se pronuncia. Karen Oliva, hay que seguir investigando. ¿Cuántos más faltarán? Leandro Porcel nos dice, yo creo que son más los casos de personas vinculadas al oficialismo. Gabriel Retamoso, la ley es para todos, no importa si es oficialista u oposición, dice. Ingrid Pinto, por lo visto la mayoría está en actividades ilícitas, por eso se hacen ricos de la noche a la mañana. Gizmoto Orellana, en el Beni hay muchos que se disfrazan de ganaderos para construir sus pistas para el narcotráfico. René Santos, están cayendo poco a poco y lo peor es que la mayoría son masistas, dice. Irene Paz, yo creo que se debe hacer una gran investigación en el Beni. Por favor, don Tomás Monasterio, su despedida. Yo quiero ser claro y obviamente en función a lo que hemos venido demostrando en estos últimos años.
Yo soy un hombre que lucha contra la corrupción y lucha contra el narcotráfico. Y a mí no me va a importar si es mi partido o no es de mi partido, si es del MAS o es de otro partido. Yo tengo el compromiso que es luchar por Bolivia y por Santa Cruz. Y en ese sentido, nosotros vamos a continuar llevando adelante esta clase de denuncias y desenmascarando a delincuentes que se puedan beneficiar del poder para hacer lo que les dé la gana. Nosotros hemos sido objeto incluso hasta amenazas de muerte, hemos recibido amenazas de procesos, de juicio, pero nada nos ha hecho perder nuestro camino y nuestro rumbo de poder entregar nuestro trabajo, nuestro sacrificio por el bien de todos los bolivianos. Gracias, don Saúl Ábalos. Muchas gracias. Lo importante es ser honesto, no solamente acusar al otro sin mirar lo que hay en uno. Si uno reconoce en primer lugar lo que uno tiene la moral para mirar a los demás. Eso no importa de dónde sea, lo decía un ciudadano, no importa de dónde. Si es malo, es malo. El delincuente tiene que estar en la cárcel. Los narcotraficantes están siendo combatidos. Y si alguien conoce que el gobierno protege a alguien, que lo denuncie, que lo acuse. Pero no se puede acusar al gobierno por lo que hace otro operador, en este caso los operadores de justicia. La ciudadanía, los parlamentarios, su obligación es denunciar, pero primero mirando en casa para tener la moral de mirar al frente. Quiero agradecerles a ambos por haber estado esta noche en No Mentirás. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa en No Mentirás. Cuando retornemos vamos a hablar de una exposición artística que ha causado polémica en el país. Se ha realizado en La Paz. Besos de Chola es